Me desperté el día de la boda de mi hijo con un sonido ahogado de llanto que venía del cuarto de baño. Al abrir la puerta, vi a mi esposa, Inés, arrodillada en el suelo, sumida en un silencio que resultaba aterrador. A su alrededor, largos mechones de su cabello rubio platino yacían cortados y esparcidos por todas partes. Sobre el lavabo descansaba una maquinilla eléctrica, todavía con restos de pelo enredados. Junto a ella, había una nota escrita a mano con torpeza. Mamá parece demasiado mayor. Le he ayudado a parecer más joven para el video de la boda. En ese instante, comprendí algo con total claridad. Aquello no era una boda. Era una puesta en escena, un espectáculo para redes sociales. Cuento esto no por llamar la atención, sino para que la verdad se escuche de principio a fin. Aquella mañana en nuestra finca cerca de Marbella no empezó con bendiciones. Empezó conmigo arrodillado junto a mi esposa sobre el frío mármol del baño, rodeado de los restos de su identidad. Me quedé helado unos segundos, luego me puse al nivel de Inés. Ella no gritaba. Sus manos temblaban mientras palpaban su cabeza lisa y desnuda, como si todavía no pudiera creer que lo ocurrido fuera real. Ese cabello la había acompañado durante más de 30 años. Desde los días en que éramos una pareja humilde en Sevilla, desde las madrugadas en las que ella ayudaba a cruzar a sus alumnos en el colegio donde trabajaba. Desde el día en que su madre falleció y ella juró que nunca más se cortaría el pelo, como una forma de aferrarse al último recuerdo que le quedaba. El suelo estaba helado. Los hilos platinos se pegaban a mis zapatillas y a mi pijama. Recogí la maquinilla. Aún estaba caliente. Fue entonces cuando supe que acababa de pasar. No fue un accidente. No fue un error. Lo siento, susurró Inés tan suavemente que parecía temer que la habitación se hiciera añicos. Quizás. Quizás de verdad soy vieja. Esa frase me dolió más que la imagen que tenía delante. No por el pelo perdido, sino porque ella se culpaba a sí misma por la crueldad de otra persona. Puse mi mano sobre su hombro y sentí la tensión que contenía. No dije nada. Sabía que, si abría la boca, no podría controlar mi voz. Miré a mi alrededor. Todo estaba demasiado ordenado. Las toallas dobladas con cuidado. La ventana abierta en el ángulo de siempre. Aquello no parecía el caos tras un incidente fortuito, parecía algo planificado. En el tocador, junto a la nota, había un móvil boca abajo. Le di la vuelta. La pantalla se iluminó. La aplicación de transmisión en vivo seguía abierta. El icono indicaba que el directo había terminado hacía menos de 10 minutos. Lo comprendí antes de tener tiempo para procesarlo. Valeria no solo había rapado a mi mujer. Lo había grabado todo. Revisé rápidamente. En la lista de dispositivos conectados, una pequeña cámara seguía activa. Seguí el cable de alimentación oculto tras una caja de pañuelos. Una cámara diminuta colocada en el ángulo exacto para captar el rostro de Inés mientras se miraba al espejo. Nada fue impulsivo. Todo era un guión. Inés me miró con pánico en los ojos al ver la cámara en mi mano. Javier, no pueden. Empezó a decir. No respondí. Quité la batería y guardé la cámara en mi bolsillo. Luego me levanté y eché la llave del baño desde dentro, como si eso pudiera hacerla sentir un poco más segura. Fuera, la mansión frente a la Costa del Sol despertaba lentamente. El personal de catering se movía en silencio por los pasillos. El olor a azahar y flores frescas llenaba el aire. Una mañana perfecta para una boda cuidadosamente coreografiada. Ayudé a Inés a levantarse, la llevé a la cama y la envolví en el albornoz más grueso que teníamos. No tienes que salir ahora mismo, le dije despacio. Déjame encargarme de esto. Ella asintió, pero su mano seguía apretando la mía con fuerza, como si soltarme fuera a hacer que todo se derrumbara de nuevo.
Salí al pasillo y cerré la puerta del dormitorio tras de mí. Al cerrarse, la oí empezar a llorar. No era un llanto fuerte, pero fue suficiente para que yo supiera una cosa. Hay heridas que no necesitan sangre para dejar marcas de por vida. Caminé por el pasillo hacia la suite de los novios. Cada paso pesaba más que el anterior. La rabia de antes había desaparecido. En su lugar, había una frialdad familiar. El mismo sentimiento que solía tener cuando me enfrentaba a fallos críticos de diseño en las plataformas petrolíferas donde trabajé como ingeniero jefe, situaciones donde una decisión equivocada podía obligar a todo un barco a dar la vuelta. Oí risas que venían de la habitación de mi hijo, Hugo. La voz de Valeria era aguda y clara. La de Hugo, un murmullo apresurado. Me detuve. No por duda, sino porque algo dentro de mí me indicó que lo hiciera. A través de la puerta entreabierta, los vi mirando la pantalla de un móvil. Valeria ladeaba la cabeza, satisfecha. Hugo estaba detrás de ella, con la mano apoyada en su hombro. No intentaba espiar, pero a veces las verdades te encuentran, incluso cuando no las invitas. Quizás ha sido un poco excesivo, dijo Hugo en voz baja. Pero si el clip se vuelve viral, valdrá la pena, rió Valeria. Tranquilízate. Los viejos siempre perdonan. Me quedé inmóvil. No porque estuviera sorprendido, sino porque la frase sonaba demasiado fluida, como si ya hubieran hablado de esto antes. No escuché más. Me di la vuelta antes de que me notaran. No quería una confrontación todavía. Para mí, todas las piezas importantes ya estaban en su lugar. Cuando regresé al dormitorio, Inés estaba más tranquila. Se había incorporado y descansaba las manos sobre su regazo. Sus ojos reflejaban cansancio, pero ya no aquel pánico asfixiante. Estoy bien, dijo, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Me senté a su lado. Ya no me preguntaba el por qué. Lo único que quedaba era decidir qué hacer a continuación. Sabía que si levantaba la voz ahora, se arruinaba la ceremonia de forma emocional, Inés sería la que saldría herida de nuevo. Valeria quería caos. Hugo necesitaba el dinero. Y ambos creían que yo me quedaría callado, como siempre. Estaban acostumbrados a que yo cediera. Pero esta vez no iba a gritar, iba a cerrar cada puerta que ellos creían que siempre estaría abierta. Dejé el dormitorio una vez que Inés se sumió en un sueño agotado. No era un sueño profundo, lo sabía, pero al menos esa habitación la separaba por un momento de una mañana que avanzaba como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta con tanta suavidad que las bisagras no emitieron ni un sonido. En ese momento, el silencio importaba más que cualquier promesa. El pasillo que conducía a la suite nupcial estaba cubierto por una alfombra gruesa de lana. Cada paso se hundía y se elevaba lentamente, al ritmo de mis pensamientos. Ya no sentía el impulso de confrontar a nadie. Necesitaba la imagen completa. No solo lo que le habían hecho a Inés, sino porque mi hijo guardaba silencio ante todo aquello. La puerta de la suite estaba entreabierta. Estaba a punto de pasar de largo cuando la voz de Hugo me detuvo por instinto. Era un tono bajo, apresurado. No era la voz que usaba conmigo, ni la que usaba con su madre. No te preocupes, decía Hugo. Serán solo unos minutos incómodos. Necesito los números, respondió Valeria sin dudar. Cuanto más polémico sea, mejor funcionará el video. Ya lo sabes. Me quedé quieto, no por espiar, sino porque mi cuerpo se detuvo solo, como un barco atrapado en una corriente repentina. Oí el crujir de unos papeles. Luego, Hugo soltó un suspiro. Si alcanzamos esta cifra, dijo él, los ingresos por publicidad y los patrocinios lo cubrirán. El banco está presionando mucho. Ese préstamo no puede esperar más. Valeria soltó una risa suave. ¿Tienes miedo? Tu madre es blanda. No se atreverá a montar un escándalo.
Y además, el cheque ya está preparado. Me apoyé ligeramente contra la pared fría. En ese instante no sentí ira. Sentí algo más familiar. La decepción de un hombre que había creído durante demasiado tiempo que comprendía a su hijo. Hugo bajó aún más la voz. Solo necesitamos que pase el día de hoy. Después de la ceremonia, todo irá bien. Papá y mamá siempre acaban poniéndose de mi parte. Esa frase borró cualquier duda que me quedara. No por el dinero, sino por la forma en que hablaba de su propia madre. Como un factor predecible, algo que podía ser utilizado. Me alejé antes de que abrieran la puerta. No quería que mis ojos delataran lo que acababa de escuchar. Salí al balcón. La bruma de la costa se estaba levantando. La luz de la mañana se filtraba entre las columnas de piedra, cayendo sobre los ramos de flores cuidadosamente dispuestos. Todo parecía perfecto. Tan perfecto que resultaba falso. Me pregunté en qué momento de mi vida había confundido el silencio con el consentimiento. Pensé en cuando Hugo era joven. Los meses que pasé en alta mar, con Inés encargándose de todo sola. Las veces que intenté compensarlo firmando cheques, creyendo que esa era la responsabilidad de un padre. Le enseñé a mi hijo a calcular, a evaluar riesgos, pero nunca le enseñé dónde detenerse. Un empleado pasó por mi lado y me hizo una pequeña reverencia. Le devolví el gesto con la cabeza. Nadie sabía que, a pocas habitaciones de allí, se había cruzado una línea invisible. Regresé al dormitorio. Inés seguía allí, mirando hacia la ventana. La suave curva de su cabeza desnuda se veía suavizada por la luz. No era tan aterrador como antes, pero el dolor no desaparecía con el sol. No la desperté. Me quedé allí unos minutos para recordarme a mí mismo por qué necesitaba mantener la calma. En mi bolsillo, la pequeña cámara seguía allí. La saqué y la puse sobre la mesa. Un objeto tan pequeño, y sin embargo suficiente para exponer toda una mentalidad. No necesité encenderla de nuevo. Lo que había oído era suficiente para saber que esto no fue un descuido. Fue una decisión sopesada y aceptada por mi propio hijo. Salí de la habitación otra vez, esta vez con una intención clara. Bajé a la zona de recepción, donde los rostros conocidos empezaban a reunirse. Charlas bajas, risas educadas. Oía a alguien mencionar una boda de ensueño, una historia preciosa. No me detuve a corregirlos. En mi mente, una pregunta se repetía. Si hablo ahora mismo, ¿a quién estoy protegiendo realmente? ¿A Inés o solo a mi propio orgullo? Comprendí algo con claridad. Para Valeria, el objetivo era la atención. Para Hugo, el dinero era la salida. Y para mí, lo único que quedaba por proteger era la dignidad de la mujer que había caminado a mi lado toda su vida. Regresé a la habitación y cogí mi teléfono. Hay llamadas que no necesitan muchas palabras. Llamé a nuestro abogado de la familia, el mismo hombre que nos había acompañado desde que Hugo estaba en el instituto. Solo dije una frase. Cancela el plan anterior. Necesito una opción diferente para hoy. Él no preguntó por qué. Solo dijo. Entiendo. Cuando colgué, mi respiración se estabilizó. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de fingir. Fuera, la música de prueba empezó a sonar, señalando que la ceremonia se acercaba. Me quedé quieto unos segundos escuchando. Luego miré hacia el dormitorio por última vez, hacia Inés, separada del escenario que otros habían construido usando su dolor. Supe que, a partir de ese momento, ya no actuaba como un padre que espera que su hijo recobre el sentido. Me estaba preparando para asumir el papel que debí elegir hace mucho tiempo. El del guardián final de la verdad, incluso si el precio era romper todo lo que ellos creían que yo protegería. Guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé inmóvil un largo momento, no por duda, sino para recomponerme.
He vivido lo suficiente para saber esto. Las decisiones más importantes suelen tomarse en silencio. Sin ruido, sin ira, solo con una claridad fría y constante. Regresé al dormitorio. Inés estaba despierta. Estaba sentada apoyada en el cabecero, con las manos pulcramente cruzadas sobre la manta y los ojos fijos en el espacio vacío frente a ella. Al verme, no preguntó nada. Habíamos estado juntos el tiempo suficiente para saber que, a veces, las respuestas llegan antes que las preguntas. No dejaré que conviertan esto en entretenimiento, dije con voz baja y firme. Pero hoy necesito que confíes en mí. Inés asintió levemente. No parecía débil, pero tampoco intentaba parecer fuerte, era una aceptación cansada. Comprendí entonces que lo que necesitaba no era consuelo, sino volver a sentirse el centro de su propia vida. Abrí el armario y saqué la pequeña caja de madera que siempre llevo a los eventos formales. Dentro había un pañuelo de seda de Hermes que compré hace años durante un largo viaje de negocios. Nunca había encontrado una razón para sacarlo hasta ahora. El color era tenue, el patrón clásico. Nada llamativo. Envolví el pañuelo alrededor de la cabeza de Inés con cuidado, despacio, como si fuera un ritual. No ocultaba nada, simplemente restauraba el orden. Cuando me alejé, Inés se miró en el espejo, no para buscar lo que había perdido, sino para encontrarse con su nueva imagen. Exhaló un suspiro largo y profundo. Estoy bien, dijo. Esta vez, le creí. Salí y cerré la puerta. La siguiente parte no requería emoción, requería precisión. Fui directo al ala lateral de la finca, donde la recepción del móvil era más fuerte, y llamé al banco. La voz al otro lado me resultó familiar, habíamos trabajado juntos más de 20 años. Necesito detener la transferencia, dije de inmediato. No hubo sorpresa en su voz, solo una breve pausa. Me encargo de ello entonces, respondió. No di explicaciones. No eran necesarias. Mis años como ingeniero me enseñaron esto. Los sistemas necesitan órdenes claras, no sentimientos. La siguiente llamada fue para el abogado. Esta vez hablé más despacio, con más cuidado, no porque dudara de él, sino porque este era un paso que no podía permitirme fallar. Le pedí que redactara un nuevo acuerdo. Todo el dinero destinado como regalo de boda se colocaría en un fideicomiso a nombre de Inés. Sin propiedad conjunta, sin cláusulas abiertas, con un solo controlador, y no sería yo. Cuando terminé la llamada, miré el reloj. Faltaban menos de 2 horas para la ceremonia. Tiempo suficiente para terminar lo que importaba, pero no para cambiar la naturaleza de las personas al otro lado. Mientras caminaba de regreso, sentí que la atmósfera en la mansión había cambiado. No era solo el ajetreo previo a la ceremonia, sino una energía extraña y ansiosa. Noté rostros desconocidos con equipos de grabación apostados en las esquinas del salón. Sus ojos no buscaban nada sagrado, esperaban momentos que capturar. Comprendí que Valeria no estaba esperando a la ceremonia para llamar la atención, estaba convirtiendo todo el día en un plató. Un técnico pasó por mi lado y se le cayó la acreditación. Me agaché y la recogí por él. No tenía el logo de la empresa de eventos, era el nombre de un canal de medios online. Se la devolví sin decir palabra. Otra pieza encajaba silenciosamente en su lugar. Salí al balcón y miré hacia el jardín. Cámaras ocultas tras grandes maceteros, cables recorriendo los senderos cubiertos por alfombras. Todo legal, permitido y aprobado por los novios. Nadie le preguntó a Inés. Volví al dormitorio para advertirle que, una vez que saliéramos, habría muchos ojos puestos en ella. Inés escuchó sin cambiar su expresión. Solo hizo una pregunta. ¿Estás seguro? Asentí. Nunca he estado más seguro. Salimos juntos, sin prisas, sin evitar nada. Sentí el peso de las miradas a nuestro alrededor,
la curiosidad contenida bajo la superficie. El pañuelo de seda en la cabeza de Inés no la hacía parecer más pequeña, al contrario, hacía que el silencio en torno a nosotros fuera más pesado. Valeria estaba al fondo del pasillo, móvil en mano, hablando a una cámara. Al vernos, se quedó helada un breve instante y luego sonrió. Una sonrisa profesional, muy practicada. Hugo estaba a su lado. Sus ojos se dirigieron hacia Inés y luego se desviaron. Sin sorpresa, sin remordimiento, solo una tensión mal oculta. No los saludé. No los acusé. Simplemente guié a Inés a la primera fila, donde debería haber estado desde el principio como madre del novio. Al sentarnos, la música de prueba sonó de nuevo. Se ajustaron las luces. Todo estaba listo para la ceremonia que ellos creían tener bajo control. No sabían que, en silencio, las puertas financieras ya se habían cerrado. No sabían que las imágenes que planeaban vender para ganar notoriedad estaban a punto de ser colocadas en un contexto muy diferente. Me senté erguido, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando hacia el pasillo, no como un padre que está allí para dar bendiciones, sino como un hombre que ha preparado la única arma que necesita. La verdad, en el momento justo e imposible de revertir. La ceremonia comenzó puntualmente. La música sonaba al nivel adecuado, ni muy formal ni muy alta. La bruma sobre la bahía se había disipado por completo, revelando un mar tan quieto como un espejo. Sentado al lado de Inés, sentía su respiración lenta y acompasada, como si se recordara a sí misma que seguía allí, al mando de su cuerpo y de su propia historia. Valeria entró por el pasillo entre aplausos programados. Caminaba despacio, girándose sutilmente para que las cámaras captaran cada ángulo. Hugo la seguía, ajustándose la corbata. Su mirada pasó fugazmente por la primera fila y se detuvo un segundo en Inés. No vi confusión en él, solo un cálculo que aún seguía procesando. El oficiante pronunció las palabras de rigor sobre el amor y los nuevos comienzos. Yo las oía, pero no las retenía. Cada frase pasaba como un ruido de fondo ante algo que estaba por llegar. Vi a Valeria mirar hacia el equipo de grabación y hacer una señal discreta. Los objetivos se ajustaron y las luces cambiaron de tono. Cuando llegó el momento de los regalos y los discursos, Valeria dio un paso al frente. Sostuvo su teléfono, sonriendo a los millones de personas que observaban al otro lado de la pantalla. Conocía esa sonrisa. Estaba diseñada para no conmover a nadie directamente, pero para atrapar a todo el mundo. Gracias a todos por estar aquí, dijo Valeria, con voz clara y ligera. Hoy no es solo el día de nuestra boda. Es un momento especial para nuestra familia. Se giró hacia mí con ojos expectantes. Hugo se puso a su lado, inclinándose ligeramente en mi dirección, como un recordatorio mudo. Me puse en pie. En ese momento, el aire de la sala cambió, no porque yo hablara, sino porque no lo hice. El silencio se prolongó más allá de la cortesía. Sentí cientos de ojos clavados en mí. Inés me tomó de la mano con suavidad, no para detenerme, sino para confirmar que seguía allí. Seré breve, dije ante el micrófono, sin que mi voz temblara. Hoy me han pedido que entregue un regalo. La sonrisa de Valeria se ensanchó y ladeó el teléfono para encuadrar la toma. Hugo exhaló, como si todo estuviera siguiendo el guión. Sin embargo, continué, antes de hacerlo, creo que todos los presentes y quienes nos ven por internet deberían saber qué es lo que ese regalo está pagando realmente. Un murmullo recorrió la sala. Hice una señal a los técnicos. Las luces del escenario se atenuaron y la pantalla que teníamos detrás se iluminó. No la miré de inmediato, miré primero a Inés. Ella asintió levemente, lo suficiente para que yo siguiera adelante. Apareció el primer clip. Sin música, sin ediciones dramáticas, solo las imágenes crudas de la pequeña cámara del dormitorio. El momento en que la puerta se abría, una sombra entrando,
el sonido de la maquinilla encendiéndose. Sucedió rápido, con frialdad, sin explicaciones. No las necesitaba. En la sala, algunos invitados apartaron la vista, otros se taparon la boca. En la pantalla del móvil de Valeria, los comentarios caían tan rápido que era imposible leerlos. Su sonrisa se congeló, pero su mano seguía sosteniendo el teléfono con firmeza. No dije nada, dejé que las imágenes hicieran el trabajo. La pantalla cambió y se reprodujo la siguiente grabación. Esta vez no había video, solo audio. La voz de Hugo, dolorosamente familiar. Si el clip se vuelve viral, valdrá la pena. Mi madre siempre es blanda. El cheque ya está preparado. No hicieron falta nombres ni más explicaciones. Esas palabras encontraron su lugar por sí solas. Hugo dio medio paso al frente y se detuvo. Valeria se volvió hacia mí, abriendo los labios como para hablar, pero no salieron palabras. Las cámaras, que antes eran sus aliadas, se volvieron contra ellos. No hubo una orden, solo el cambio natural de atención cuando la verdad sale a la luz. Tomé el micrófono de nuevo. No estoy aquí para humillar a nadie, dije despacio. Estoy aquí para cerrar una historia que fue demasiado lejos. Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta. No era grueso, no contenía ningún cheque. El regalo que preparé, proseguí, ha sido redirigido. No es para personas que tratan el dolor ajeno como una herramienta. Valeria sacudió la cabeza y forzó una risa. No puedes. Comenzó, pero se detuvo al ver que los rostros de los invitados ya no estaban de su lado. Puedo, y ya lo he hecho, dije. Me giré hacia Hugo. Hijo, dije, sin levantar la voz, elegiste ver el silencio de tus padres como una garantía. Hoy, retiro esa garantía. No hubo respuesta, solo el creciente murmullo de la sala. Unas cuantas personas se pusieron de pie. Cerca de la entrada, noté rostros que no pertenecían a la ceremonia. No necesitaban presentación, y Hugo también los vio, sus hombros se tensaron. Dejé el micrófono. Nada más era necesario. Lo que debía revelarse ya estaba allí, más claro que cualquier acusación. Me volví hacia Inés. Vámonos, le dije. Ella se levantó conmigo. Sin prisas, con la cabeza alta. El pañuelo de seda de su cabeza captó la luz, formando un contorno sereno en medio del caos que se propagaba tras nosotros. Caminamos juntos por el pasillo. Oí que gritaban mi nombre, pidiendo explicaciones, intentando argumentar. No miré atrás. No por desprecio, sino porque en ciertos momentos, mirar atrás solo alarga algo que ya ha terminado. Fuera, una suave brisa subía desde la bahía. La bruma había desaparecido por completo. Respiré hondo. Por primera vez en todo el día, el aire llenó mis pulmones por completo. Detrás de nosotros, la ceremonia continuaba a su manera. Interrumpida, cuestionada y ya no perteneciente a un único escenario. Para nosotros, la puerta se había cerrado. Sin estruendo, sin represalias, solo la verdad puesta exactamente donde correspondía. Bajo los focos, ellos se habían destruido a sí mismos. Abandonamos la finca cuando el sol ya estaba alto, reflejándose en el Mediterráneo como una larga y silenciosa cinta de plata. No oí nada más que nuestros pasos sobre el camino de grava y el suave viento moviéndose entre los pinos. Detrás de nosotros, la ceremonia seguía allí, con preguntas sin respuesta y miradas que cambiaban de bando. No necesitaba saber cómo terminaba aquello. Para mí, el momento en que cruzamos esa puerta ya era un punto final. En el coche, Inés se sentó en silencio mirando por la ventanilla. No le pregunté cómo se sentía. He aprendido que algunas emociones necesitan tiempo para ordenarse por sí mismas antes de ser nombradas. Simplemente puse mi mano sobre la suya, con la firmeza suficiente para que supiera que yo seguía allí. Cuando llegamos a casa,
preparé un té. Un viejo hábito, algo sencillo. Inés se quitó el pañuelo de seda y lo dobló con cuidado sobre la mesa. Se miró en el espejo del salón más tiempo de lo habitual. Yo me quedé detrás de ella, sin invadir su imagen. Cuando se dio la vuelta, sus ojos ya no estaban perdidos. No estaba feliz, pero se la veía firme. No pensaba que me sentiría tan ligera, dijo después de un momento. No era una explicación, solo un reconocimiento. Los días que siguieron pasaron despacio. No hubo llamadas pidiendo perdón. Ni explicaciones convincentes. No esperaba ninguna. Pasé el tiempo paseando con Inés por nuestro barrio, donde los árboles empezaban a cambiar de color. Ella empezó a salir sin sombrero, no porque se le olvidara, sino porque ya no sentía la necesidad de esconderse. Una tarde, mientras estábamos sentados en un banco frente al mar, Inés dijo: «No quiero que esta historia termine en silencio». Comprendí lo que quería decir. No se trataba de contárselo al mundo por espectáculo, sino de hacer algo para que no le pasara a otra persona. Empezamos a investigar el tema. Con calma, sin prisas, hablé con personas que trabajaban en servicios sociales. Inés habló con antiguos colegas del colegio. Escuchamos más de lo que hablamos. Algunas historias eran más duras que la nuestra, pero todas tenían algo en común. El silencio se alargaba demasiado por miedo a romper la familia. Un año después, en una pequeña casa cerca del centro de la ciudad, abrimos un centro de apoyo para personas mayores que habían sido maltratadas dentro de sus propias familias. Sin grandes carteles ni inauguraciones pomposas, solo una puerta abierta durante el día, una mesa con té y sillas lo suficientemente cómodas para que la gente se sentara y dijera lo que había guardado dentro durante demasiado tiempo. Inés dejó que su pelo creciera de forma natural. Se lo cortó corto y pulcro. El nuevo estilo la hacía ver diferente, pero no extraña. Parecía una versión de sí misma que ya no pedía permiso. Cuando alguien la miraba con curiosidad, ella simplemente sonreía. Sin explicaciones, sin defensas. Ya no sigo la vida de Hugo y Valeria. No por amargura, sino porque entiendo mis límites. Algunas puertas, cuando se cierran en el momento adecuado, no necesitan ser vigiladas desde fuera. Una tarde, cuando el centro estaba tranquilo, Inés me preguntó: ¿te arrepientes? Pensé un momento. No, dije. Solo desearía haberlo hecho antes. Me dirijo ahora no al objetivo de una cámara, sino al de la memoria. Si alguien está escuchando esta historia, quiero que entienda una cosa sencilla. Amar a tus hijos no significa una rendición incondicional. El sacrificio nunca debe convertirse en un hábito del que otros se aprovechen. Y el silencio, cuando dura demasiado, deja de ser compasión para convertirse en complicidad. He aprendido que, a veces, para preservar el último gramo de dignidad de la persona que amas, tienes que ser lo suficientemente valiente como para cerrar una relación que se ha vuelto tóxica. No para castigar, sino para proteger lo que queda de humano. Mientras el sol se ponía sobre la bahía, Inés puso su mano en mi hombro. Nos quedamos allí sentados sin decir nada más. No hacía falta un final grandioso. Solo la paz llegando en el momento justo, después de que todo hubiera sido expuesto. Y para mí, ese fue un final más que bueno. Si te has quedado conmigo hasta el final de esta historia, gracias por escuchar con paciencia y comprensión. Si te ha dado algo en qué pensar, por favor, dale me gusta y comparte para que historias como esta puedan llegar a otros que necesiten ser escuchados. Gracias por estar aquí. Te deseo a ti y a tu familia respeto, paz y dignidad en cada elección que hagáis. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.